Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver el programa de cero tolerancia a la conducción bajo los efectos de alcohol y sustancias psicoactivas. Esto corresponde a los programas de prevención de movilidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial de acuerdo con la resolución 40595. Bueno, recuerden, para los que hasta ahora están viendo esta secuencia de videos, nos estamos basando de acuerdo con este documento, en donde al oprimir un botón nos aparece el contenido del correspondiente programa. Entonces hoy vamos a ver el de cero tolerancia a la conducción. Nuevamente les recuerdo, si les ha gustado el contenido de estos videos, los invito a suscribirse al canal, darle like, compartir esta información y vamos entonces a ver el contenido del programa de prevención por cero tolerancia. Entonces, con base en lo anterior, vamos a oprimir el botoncito acá y nos va a dar la estructura como tal del programa del que vamos a hablar hoy, que es cero tolerancia a la conducción bajo efectos del alcohol y sustancias psicoactivas. Bueno, aquí en la parte izquierda están los componentes del programa, son los ítems que exige como tal, que solicita como tal la resolución, y el propósito de este video es orientarlos de cómo ustedes pueden estructurar ese programa. Esta estructura, como ustedes la ven, es una estructura muy dinámica, es decir, ustedes la pueden hacer en Word o en Excel como está esta. Ustedes son libres de poder estructurar como tal su programa, sus 5 programas, que son los mínimos que exige el plan, la resolución 40595. Listo. Bueno, entonces comencemos. Aquí en el nombre, pues ustedes simplemente registran ahí el título del programa, que en este caso es cero tolerancia. Fíjense que en este programa muchas empresas ya tienen experiencia, porque ya han vivido como tal esas mediciones o esos controles de cero alcohol y sustancias psicoactivas en los trabajadores. Bueno, aquí pues ustedes registran los objetivos, vuelvo y les comento, los objetivos pueden ser varios. Aquí pues yo les traigo uno para que se orienten y con base en ese puedan estructurar su programa. El objetivo que menciona este documento como orientación es contribuir a la disminución de la accidentalidad laboral generada por trabajar en estado de embriaguez por alcohol o sustancias psicoactivas. Pero ustedes pueden aumentar la cantidad de objetivos de acuerdo con el contexto de su empresa. En la descripción, vuelvo y les comento, aquí ustedes pueden traer o pueden basarse de noticias, de datos estadísticos, de entidades gubernamentales y las pueden plasmar en esta partecita de la descripción para darle justificación, para darle un mayor fortalecimiento del por qué se debe estructurar este programa, ¿sí? Acá pues se menciona algo en este documento: el consumo de alcohol y drogas es un riesgo que impacta directamente y de forma negativa en las condiciones de conducción. Pero hay mucho material en los que ustedes pueden mencionar acá en la descripción, noticias, datos estadísticos que han dicho muchísimos estudios que han hecho frente al comportamiento del conductor cuando está bajo los efectos del alcohol y las drogas. En este punto del marco legal está el soporte legal que respalda como tal la creación de este programa. Yo aquí les traje 5 normas, son como las más específicas para la implementación como tal del programa. Listo, aquí viene la parte gruesa, la parte carnuda como tal del programa. Y aunque muchas empresas ya tengan experiencia en la implementación de este tipo de intervención, aquí, de acuerdo con la resolución, vuelvo y menciono lo del compromiso y las actividades. Aquí lo que se debe escribir o lo que se debe registrar es el compromiso que estructura la empresa frente a la implementación de este programa. Eso lo pueden mencionar en este primer cuadrante, donde dice compromiso. Este primer cuadrante corresponde a la parte de compromiso, ¿sí? Y de ahí para abajo las actividades que ustedes consideren que sí se puedan realizar dentro de su empresa. Aquí hay algunas que de forma orientativa les brindamos o les brindo para que ustedes puedan estructurar su programa. Entonces, estas de acá, las que están enumeradas, son actividades que ustedes pueden desarrollar. Ahí se las dejo para que ustedes las puedan, se puedan orientar y apoyar. En este punto de compromisos y actividades, aquí yo les voy a mencionar alguna. El personal de la empresa debe abstenerse de realizar desplazamientos casa-trabajo-casa, desplazamientos durante la jornada laboral o conducir vehículos automotores y no automotores bajo el influjo del alcohol u otras sustancias psicoactivas, ¿sí? Recuerden que en los otros videos yo he mencionado como tal la estructura de compromisos y actividades, que aquí se mencionan los lineamientos, que los lineamientos son como normas que la misma empresa puede implantar a los trabajadores buscando la prevención o controlar
o eliminar o sustituir el riesgo generado por el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. Entonces, aquí ustedes pueden registrar las actividades que ustedes estimen convenientes. Ahora, en este cuadrante de acá vienen los controles y medidas de detección. En este caso, para el tema del cero alcohol, entonces deben establecer unos controles preventivos a los trabajadores, cosa de que ustedes puedan identificar antes de que la persona pueda tomar un automóvil o tomar un automotor y generar como tal un accidente. Entonces, los criterios de selección del personal para realizar los controles. Esto no es de selección de personal para cuando la gente va a entrar a la empresa, no. Estos son los criterios en que las personas que van a realizar las pruebas van a tener en cuenta para realizarlas. Entonces, pueden ser pruebas generales, es decir, a todo el personal, unas pruebas planificadas según un cronograma establecido, o sea que cada mes las vamos a hacer tal día, o pueden ser periódicas, semanal, mensual, trimestral, esto lo decide cada empresa. Esto lo que les estoy mencionando son los criterios. Pueden ser aleatorias por selección de persona en su puesto de trabajo, por jornada laboral, pueden ser esporádicas, pueden ser de seguimiento, casos detectados al interior de la empresa, por sospecha, con ocasión de un accidente laboral o con ocasión de un incidente. Estos criterios son muy importantes que los establezcan. Muchas veces empresas que ya han tenido experiencia en la implementación de estos programas se dan cuenta que cuando son planificados, las personas ya saben que todos los lunes hacen prueba, entonces ese lunes se cuidan. Entonces, la idea es que tengan en cuenta estos criterios para que lo puedan implementar en su empresa. Aquí vienen unos criterios que son los controles, pruebas o exámenes se solicitan a quienes. Por requerimiento del funcionario, o sea que el funcionario puede requerir que le hagan una prueba, por solicitud expresa del trabajador, por reconocimiento médico, una realización de controles preventivos como exámenes médicos ocupacionales en razón al servicio o con ocasión del mismo, por solicitud expresa de autoridad competente, en cumplimiento del mandato legal o judicial, para establecer o descartar algún tipo de responsabilidad y como evidencia para dar inicio a investigación de una acción disciplinaria. Fíjese que estos criterios deben ser muy claros en un procedimiento. Aquí más adelante les menciono el procedimiento para que un trabajador no se vaya a sentir de pronto vulnerado, sino que esto esté claro dentro de las normas o lineamientos que establece el programa. ¿Qué mecanismos se van a utilizar para realizar las pruebas? Aquí ustedes pueden registrar dentro del programa, la idea es que lo registren. ¿Cuáles son los mecanismos de realización de pruebas? Aquí yo les traigo algunos, o se traen algunos en este documento, de manera orientativa, en donde se pueden hacer prácticas de alcoholemia, alcoholimetría, que es para la medición de sangre, la alcoluria, que es la medición en orina, alcotest, drug test o examen de droga, y así sucesivamente, dependiendo si llegan a ver o a existir o a crear nuevos exámenes, también los pueden incorporar dentro de su programa para poder realizar las pruebas correspondientes. Estos son los mecanismos que la empresa debe registrar, que va a utilizar para poder realizar las pruebas al personal. Bueno, en este cuadrante mencionan los equipos, entonces con el fin de garantizar la confiabilidad en la realización de las pruebas, los equipos utilizados por la empresa deben someterse a un programa de revisión, mantenimiento y calibración. Entonces esto es muy importante porque pues si ustedes como empresa toman la decisión de tener un equipo, debe tener una revisión, un mantenimiento y una calibración para hacer las respectivas pruebas. Bueno, acá hay algo importante, que es el siguiente cuadrante, que son el procedimiento. Estos son como tal algunos puntos a tener en cuenta para la estructuración del procedimiento. Entonces, primero, verificar el estado y la calibración de los equipos, que era lo que estábamos hablando acá. Es obvio que si vamos a hacer una prueba, hay que primero mirar el estado de funcionamiento y la calibración del equipo con que se va a hacer esa prueba. Una solicitud verbal o escrita, un consentimiento informado por parte del trabajador que permite que le realicen esa prueba. Se debe elaborar un formato que contenga pues el número de la prueba, el tipo de prueba, el lugar, fecha y hora de realización de la prueba, firma del trabajador y firma de quien realiza la prueba. En caso de que la prueba negativa salga negativa, pues finalizaría el procedimiento. Recuerde que esto sería una prueba periódica o de acuerdo con la secuencia que se mencionó anteriormente. Y si la prueba sale positiva, pues se hace un informe y se sube a una instancia correspondiente de la empresa. También en este programa encontramos que el factor de desempeño lo dejan
a que lo defina la empresa de acuerdo a los demás indicadores del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Recordemos que el factor de desempeño es un indicador que nos permite cómo va la secuencia o cómo es el comportamiento de la implementación de cada programa del plan estratégico con relación a la disminución o el control o la sustitución de ese factor de riesgo. Acá en este caso nos lo dejan a que la empresa lo defina de acuerdo a los demás indicadores. Listo, el alcance pues ya ustedes registran, este programa tendrá un alcance o aplicará para tal, ya ustedes lo pueden registrar acá. Los recursos, depende con qué recursos cuenta la empresa, si realmente van a adquirir equipos de medición o se van a apalancar con laboratorio, y los responsables correspondientes que van a adquirir frente a estas actividades y lineamientos del programa. Entonces, espero que esta información les sirva para la estructuración de su programa. Si les ha gustado el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.